Vamos a empezar en este seminario. Entonces, como comentaba, a nivel práctico, pues agradezco si de entrada apagan los micrófonos durante esta primera parte para que no haya, para que no haya problema, ¿vale? Que no haya muchos ruidos. Y voy a compartir una presentación que es la que de alguna manera pues quiero compartir, ¿vale? A ver si le doy al botón correcto. Ay, me parece que estoy un poquito... vale, aquí estamos. Vamos a ponerlo aquí, compartir pantalla. Ahí hay alguien dándole al teclado. Entonces, esa persona que le da el teclado agradezco que silencie el micrófono. Ok, no hay problema en utilizar el teclado y lo que necesiten, pero sí que pido que silencien el micrófono porque es que si no, tengo problemas con... Podemos tener problemas con la audición. ¿Vale? Voy a quitarme, cuando quede el vídeo grabado no saldré yo, porque si no, machaco la presentación. O lo puedo mover y poner aquí en la esquinita, a ver si me deja. Más allá, más allá, más allá. Más aquí. Tom, te estamos viendo. Te estamos viendo, Tom. Me alegro mucho de poderte ver. Me alegro mucho, cuánto tiempo. Bueno, vamos a arrancar. Venga. He preparado pues esta pequeña presentación de Somos más de lo que vemos, un poquito como excusa, ¿no? Pues para hacer un seminario así en vivo, para invitarles a participar, a preguntar, ¿no? Siempre estamos haciendo seminarios para la formación de BioWell y muchas veces las personas me comentan, bueno, y los que no estamos en la formación de BioWell también a veces quieren preguntar cosas, ¿no? Entonces, este es un seminario que no es de la formación de BioWell, que no es de la formación de especialistas, sino simplemente pues es un compartir algunas de las cosas que seguramente ya me vienen escuchando en otros seminarios, ¿vale? Entonces, ese título de Somos más de lo que vemos, pues hace referencia, como ya se pueden imaginar, a esa realidad que es invisible a los ojos, pero no a determinadas tecnologías y que nos permite confirmar lo que de alguna manera muchos, de alguna manera muchos ya sabemos y sentimos, ¿no? Que es que no todo se termina en la materia, sino que hay otras muchas estructuras y hay otras muchas dimensiones que también somos nosotros. Y yo últimamente suelo comenzar las charlas diciendo que en ciencia, porque saben que mi bagaje siempre es el bagaje de ciencia, ¿no? Aparte de mi propio proceso pues, de meditación y de crecimiento personal. Pero yo sí que me baso mucho en la ciencia, en lo publicado, en las observaciones, en todo ese mundo. Y en la ciencia hay como dos tipos de preguntas, ¿no? Las preguntas grandes y las preguntas pequeñas. Las preguntas pequeñas son las que nos pasamos casi todo el tiempo intentando responder, que son las preguntas del detalle, ¿no? De si esta proteína se dobla de otra manera, cuál es el efecto, o cuál es la ruta metabólica que hace que tal medicamento llegue a su destino, o si le pongo en vez de esta frecuencia 0,1 hercio más, cuál será el resultado, ¿no? Y esas son preguntas pequeñas, preguntas realmente muy, muy chiquitinas enfrente de la inmensidad de la vida. Y hay preguntas mucho más grandes, como ¿quién soy yo? Y como digo muchas veces, pues bueno, ¿por qué es tan... A ver si me deja... Sí, ¿no? Como digo yo, ¿por qué es tan fácil sufrir y tan difícil ser felices? ¿No? O al menos dejar de sufrir, porque ser felices al final pues es una opción que arranca cuando aprendo a dejar de sufrir, ¿no? Y esta diapositiva, que también la he rescatado, que hacía tiempo que no la utilizaba así ya tanto, que me gusta mucho. Ay, se me ha olvidado desconectar el sonido. Esta diapositiva que me gusta mucho son de estos dibujos de Escher, de estas perspectivas, bueno, pues a veces no imposibles, pero sí diferentes, ¿no? Y aquí vemos pues este cardumen de pescados nadando en un mar oscuro que se convierten en una bandada de patos volando por el aire, ¿no? Y esa fue mi pregunta mucho tiempo, ¿por qué estamos a oscuras siguiendo a la manada cuando podríamos volar en un cielo? O mejor dicho, ¿cómo puedo hacer para salir de ese mar oscuro de incertidumbre y llegar a ese cielo luminoso
en el que quiero volar, ¿sí? Y me pregunto muchas veces también cómo es posible que seamos capaces de llegar a Marte y no seamos capaces siquiera de comprender lo que está en nuestro corazón y muchas veces ni siquiera de ponerle palabras a nuestras propias emociones. Y de todas esas preguntas pues va surgiendo mi inquietud, ¿no? de mi propia vida en realidad, de intentar encontrar respuestas a mi propio dolor, a mis propias experiencias que no muchas veces no sé tampoco cómo encajarlas, ¿no? Y como les decía, mi bagaje pues es un bagaje que parte de la ciencia. Siempre he tenido una mente curiosa, una mente que le gusta observar, que le gusta investigar, que le gusta intentar encontrar respuestas, y el método científico trata de eso. Observo algo, me hago preguntas, genero una hipótesis y pongo en marcha un experimento para estar segura o intentar entender si esa hipótesis es cierta o no. En función de eso saco unas conclusiones que me van a llegar a seguir aprendiendo, porque me voy a plantear nuevas preguntas ante las cuales tendré que proponer posibles respuestas y confirmar si esas respuestas son o no las correctas. Y ese es el método científico, ni más ni menos. El tema, la clave, es el primer punto. Es la observación, es cómo observo, qué observo, con qué observo, hasta dónde observo. Y los que me conocen de hace más tiempo, pues ya ven que hay algunas de las diapositivas que se repiten porque me parece que son valiosas, ¿no? Como esta cuando suelo decir, ¿qué ves aquí? Puedes ver un ojo, o puedes ver el reflejo de un edificio en un ojo, o puedes ver el reflejo de un árbol que está delante de un edificio que está en un ojo. O sea, uno puede ver hasta donde le permita sus métodos de observación, y veremos más adelante que también pues su propio sistema de creencias, ¿no? Entonces ese es el punto, o sea, hasta dónde estás dispuesto a llegar en esa observación, hasta dónde estás dispuesto a renunciar a lo que crees que eres para comprender un poquito más allá. Digo renunciar a lo que crees que eres porque renunciar a lo que crees muchas veces es renunciar a lo que eres, porque al final somos lo que nos hemos identificado con eso. Yo me puedo creer que soy ingeniera o me puedo creer que soy aquello con lo que me identifique, básicamente. Entonces hay veces que el gran dilema es: ¿y si resulta que tras el proceso de observación me doy cuenta que algo que era muy evidente resulta que se puede ver de otra manera, ¿no? Ayer fue muy gracioso porque estábamos haciendo una salida, una excursión por aquí, por este entorno que es tan bello, y estábamos haciendo una ruta de estas, el Camino Real que le llaman, al borde de lo que es toda la costa, todo el litoral. Y me acuerdo que íbamos hablando y no sé qué, yo iba contando, pues siempre, ¿no? Y me gusta tanto hablar que iba contando una anécdota, y hay una amiga que es psicóloga y coach y de todo, Carolina. Y entonces hay un momento en el que me dice, uy, acabas de cambiar de observador. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que me doy cuenta de algo, y en ese momento en el que me doy cuenta de algo es como si en ese momento hubiera otra persona que estaba observando. Me hizo mucha gracia la expresión de Carol diciéndome eso, uy, acaba de cambiar tu observador, como diciendo, acabas de darte cuenta de algo que por un momento ibas en una línea de pensamiento, tomas conciencia porque observas y te vas hacia otra línea de pensamiento, ¿no? Entonces el punto es ese, hasta dónde estamos dispuestos a, bueno, pues a observar sin creer, ¿no? A observar y a poner en duda todo lo que creemos, hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a esas creencias con las que habitualmente nos identificamos. Decía que el método científico se basa en la observación, el método científico se basa en el cómo hago las cosas, es un método. No habla de qué es lo que tengo que observar o qué es válido y qué no es válido estudiar en el método científico. Eso no es una pregunta que tenga ningún sentido. Cualquier cosa se puede explicar desde el método científico, porque lo que nos importa es el cómo hacemos. El método está indicando un cómo, no está indicando un qué. Eso es muy importante porque hay muchas veces que nos encontramos de estas críticas a veces, como estamos ahora en este mundo de tanta información y contrainformación y desinformación, ¿no? Pues hay un punto en el que
a veces pues dicen, no, ¿y cómo puede ser que la ciencia estudie algo tan banal o algo tan esotérico, algo que parece que no tenga ninguna base científica? No, la ciencia no se preocupa de qué estás estudiando, se preocupa de que utilices el método correcto basado en observaciones, en hipótesis, en prueba, ensayo, error y en conclusiones que tú puedas sacar de ahí. Y siempre que ponemos en marcha un experimento es porque no sabemos. Y si no sabemos, si queremos estudiar algo, el punto de partida siempre debería ser obligatoriamente la humildad. Porque la humildad es el único punto de partida posible. No hay otro. Lo demás es pura arrogancia. O sea, si yo empiezo algo creyendo que sé lo que voy a obtener y solo cerrándome a esa posibilidad estoy haciendo un sesgo que invalida, como están ocurriendo y estamos viendo continuamente, invalida cualquier estudio científico. Y lo vemos porque hay incluso una publicación que dice que ni siquiera el 10% de las publicaciones son ciertas, que todas están sesgadas, ¿no? ¿Y por qué están sesgadas? Pues por nuestras creencias. La ciencia nunca debería batallar con las creencias, pero somos seres humanos. Los científicos, los futbolistas, los políticos y todos somos seres humanos. Entonces las creencias se meten continuamente en todo. Y si yo creo que eso no tiene ningún sentido, inconscientemente o conscientemente voy a darle la vuelta para que realmente aquello no tenga ningún sentido. Y voy a sacar una conclusión que dirá que eso no tiene ningún sentido. En cambio, si estoy convencido de que eso es así, el sesgo mental muchas veces, no siempre, pero muchas veces me genera unos resultados que están sesgados también. Y eso cualquiera que haya hecho investigación sabe que es muy difícil ser 100% neutral. ¿Vale? Y además, bueno, hay otras charlas en las que lo explico, que no es que sea muy difícil, sino que la objetividad es una absoluta falacia, porque nada es posible que sea objetivo, puesto que el propio observador modifica la observación o modifica aquello observado, ¿no? Según los postulados de la física cuántica. Entonces, hoy hablamos de ver más allá de lo visible, hablamos de que somos más de lo que vemos. Y en ese somos más de lo que vemos, la ciencia, de nuevo, la física en este caso, nos propone que hay tres elementos básicos en la realidad, que son materia, energía e información. Y nos los propone en el orden inverso al que lo acabo de citar. Es decir, de alguna manera la jerarquía es información, energía y materia. Información que da la orden de los códigos que dirigen la energía que es el que permite que la materia se estructure de una determinada manera, ¿vale? Entonces, el cuerpo físico es el que conocemos, de hecho es casi el único que conocemos, que está formado por órganos, células que forman órganos, que forman tejidos, que forman, al revés, células que forman tejidos, que forman órganos, que forman sistemas. El cuerpo humano sí que está irremediablemente sometido al desarrollo en el espacio y en el tiempo, es decir, la ley de la causalidad absoluta. ¿Sí? Aquí sí que no hay otra cosa. El tiempo en el cuerpo no se puede revertir. Nos podemos medianamente mantener jóvenes y sobre todo si nos cuidamos bien, pero el paso del tiempo es absolutamente inexorable, ¿no? Y es el que conoce y el que trabaja pues la medicina normal, la medicina que conocemos, la medicina basada en el cuerpo. Sabemos que la propia medicina, la ciencia, comprende, entiende, acepta que existe una interfaz entre ese cuerpo físico y una realidad energética. Quizás la única componente energética que podemos medir es la eléctrica y sabemos desde hace más de 100 años que se mide el electrocardiograma, el electromagnetograma, hay el magnetocardiograma, el electroencefalograma, etcétera, etcétera. No solo eso, porque la interfaz física y entre el físico y el energético, que es ese mundo electromagnético, no se limita a corazón y cerebro, sino que hay muchas más cosas. Sabemos que hay una luz que se emite cada vez que hay una división celular, sabemos que existen unas estructuras que vibran y que forman microtúbulos, y que forman radiofrecuencia, que son los microtúbulos, sabemos que existen las corrientes de lesión, sabemos que existe un montón de cosas que un poquito más adelante les voy a comentar, que tiene que ver con esa realidad energética y que por ser mesurable pues la consideramos como si fuera esa unión entre lo físico y lo puramente energético sutil. Como les decía, hay mucha ciencia detrás de eso, hay muchos autores que han estado desarrollando pues esta visión más basada en la energía que en la materia y normalmente combinando ambas.
algunos de estos nombres, que son de los científicos pues, que yo considero más preeminentes en este campo, los encuentran en el libro de Lo que tu luz dice, me lo habrán escuchado en otras muchas charlas, ¿sí? Luego tenemos una estructura energética que es ondulatoria, es en esa dualidad, acabo de lanzar un bolígrafo, en esa dualidad onda-partícula con la que la física cuántica nos regala esa grandísima paradoja, es decir, en realidad no sé muy bien de qué estamos hablando, pero toda onda se comporta como partícula y viceversa, pues la parte ondulatoria de nuestro cuerpo sería lo que llamaríamos ese campo energético. Tiene una diferencia principal con el cuerpo físico, que es la velocidad de cambio. El campo energético cambia con muchísima rapidez, mucha más rapidez que el cuerpo físico, ¿sí? Y de alguna forma parece ser que esa estructura energética ya no está tan limitada al espacio y al tiempo, sino que existen fenómenos que nos permiten tener pues algún tipo de intuición, algún tipo de premonición, que nos permiten esa conexión instantánea con otras personas, ese percibir en la distancia cómo está la otra persona, percibir esa tristeza o ese descoloque o ese descuadre o esa alegría de otra persona. Y ese mundo energético lo estudian otras ciencias, lo estudian la psicología, la psiquiatría, la astrología, y también lo estudian pues lo que llamamos las medicinas bioenergéticas. Y existe un tercer nivel, que es el nivel de la información. La información, según David Bohm, el gran físico, es el que da forma, el que informa, da la forma a la materia. Son los códigos que dirigen la energía. Y en el mundo de la información ni siquiera hace falta un soporte físico, la energía la podemos medir. Pero la información no la podemos ni siquiera medir porque ya no tiene un soporte físico. En el mundo de la información todo sucede simultáneamente. Y además estamos todos absolutamente conectados y ahí ya entramos en otros mundos, en otros lares, como es el tema de la mística, la filosofía, la psicología transpersonal, etc. Voy a conectar el cable por si acaso eso favorece la conexión. Entonces decíamos que el método científico se basa en la observación. Y la observación tiene dos posibilidades. Yo puedo observar intentando ponerme desde fuera, que es la manera en la que en Occidente entendemos la ciencia y entendemos lo que es la observación, ¿no? Es lo que yo estuve haciendo tantos años en el laboratorio de empezar a contar bacterias, ¿sí? O podemos observar fundiéndonos con aquello que queremos observar. Podemos observar desde una visión oriental en la que entiendo que no hay separación entre las cosas que existen, que todo está conectado y que por tanto yo puedo acceder a una verdad simplemente conectando con esa verdad, ¿vale? Hay una charla que si les interesa este punto era muy bonita, que es la de Alcoy, la que está colgada en el canal de YouTube, y esa es muy bonita del Congreso de Espiritualidad en Alcoy, que era... ¿Cómo se llamaba la charla? Era conciencia cuántica o conciencia... algo del amor, de la ciencia del amor me parece que se llama la charla, y hablo mucho de esa segunda posibilidad, ¿no? Y claro, en mi propia experiencia personal, que es lo que siempre comparto, durante ese proceso de observar y de estudiar y de hacer tesis doctorales y de observarme a mí misma y observar mi vida, a veces desde esta visión más que intentando separarme, a veces desde la meditación que hace tantos años que llevo practicando, en ambas líneas, ¿no? que me he ido manejando siempre. Durante todo ese proceso de observación, pues hubo un día que me encontré con un regalo, digo yo que me salió unas de la manga, ¿no? Que no es que salgan ninguna de la manga, es que en un momento de la vida pues te hace un regalo, el regalo de poder ver, el regalo de poder ver aquello que intuyes, aquello que sientes, aquello que has conocido, quizás desde ese segundo método de observación que no es el objetivo sino el subjetivo y que nuestra ciencia descarta, pero yo no, porque me parece que es exactamente igual de válido e incluso muchas veces más que el método presuntamente objetivo, ¿no? En el que estamos descartando tantísima información. Entonces esta imagen la conocerán, es el software, el primero de todos los primeros softwares que salió, que tiene que ver con esa maravillosa tecnología que para mí es tan interesante, tan pedagógica y tan
facilitadora de aperturas de conciencia, como es la GDB, GDV, BioWell, distintos nombres para una misma esencia. Pero no solo eso, o sea, la investigación científica está trabajando mucho a nivel energético. Al final una termografía es campo energético, una resonancia magnética nuclear es un fenómeno energético. Hay muchas otras tecnologías, no solo las Kirlian, que nos permiten estar estudiando y estar visualizando toda esa realidad que aparentemente en principio era invisible a los ojos. Y claro, eso al final nos recuerda a que volvemos a descubrir la rueda, ¿no? Que esa realidad energética ya estaba descubierta, que esa realidad quizás ya los antiguos la estaban expresando, porque yo siempre digo lo mismo, que entre los rayos de salud que se estudia en sanación pránica, la imagen que sale en BioWell y el aura pintada a la Virgen de Guadalupe de México, no hay una diferencia muy abismal, ¿no? Con BioWell estamos dando una aproximación a esa medida de los chakras, que es algo que ha estado también en muchas cosmovisiones. Ese huevo áurico, esa luz que emana de las personas, eso es algo que aparece incluso pues, en la cosmovisión judeocristiana, ¿no? Especialmente en la cristiana. Y lo interesante, como siempre, no es solo lo que observas, sino las conclusiones a las que sacas a las que llegas a partir de esas observaciones, ¿no? Y ahora me gustaría pues hacer un repaso así muy breve, que al final es como mi pequeño homenaje a esta tecnología que muchos de ustedes conocen, lo que aprendí a través de analizar a miles de personas, a varios miles de personas con esta tecnología en todo tipo de circunstancias y, como yo digo, jugando mucho con esa tecnología. No vamos a ver qué pasa cuando, vamos a ver qué pasa cuando. Que quizás no cumple el método científico en cuanto a estadísticas y a condiciones, pero yo creo que sí tiene un valor muy, muy importante, ¿no? Aprendí que somos más de lo que vemos. Obviamente que existe una estructura energética que es invisible a nuestros ojos, pero es mesurable, y como es mesurable y tenemos tendencia a creer aquello que vemos, pues le damos la condición de real simplemente porque la hemos podido medir, y que habla de cómo estamos. Aprendí que todo lo que hacemos nos afecta. Aquí muchos de ustedes van a reconocer pues las imágenes clásicas que vengo compartiendo también en otros... a ver si consigo que eso se esconde solo. Vale, que vengo compartiendo pues en el libro y en otras charlas, pero quiero hacerle así como un resumen rápido, ¿no? Aprendí que todo lo que hacemos nos afecta, que las palabras son muy poderosas. Aprendí que a veces pagamos precios insospechados, incluso por jugar. Aquí tienen en el medio tienen supongo que lo han visto, ¿no? Aquí en el medio tienen la descripción de lo que pasa entre el antes y el después de la imagen. Vuelvo a empezar porque no lo había dicho. Entre el antes y el después, siempre el antes a la izquierda, el después a la derecha, y aquí en el medio tienen la explicación de lo que ha ocurrido y arriba la conclusión que yo saco, ¿no? Efecto de una llamada, teléfono móvil, todo lo que hacemos nos afecta. Las palabras son muy poderosas. A veces pagamos precios insólitos por divertirnos, por desconectar, por nuestros hábitos, por nuestra forma de vivir, por aquello a lo que nos hemos hecho dependientes. Aprendí que hay un vínculo energético real entre las personas y que nos permite ver qué tipo de relación estamos estableciendo entre unos y otros. No les recomiendo que hagan esta prueba porque es causa de divorcio muchas veces. Aprendí que no puedo dar lo que no tengo. No sé si se acuerdan de la anécdota del padre con su hijo, ¿no? El padre todo preocupado porque el hijo tenía muchos desafíos, y cuando miras la imagen del padre tiene los mismos. Yo no puedo dar el amor que no me tengo, no puedo darle a mis hijos la paz que no siento, no puedo darles la coherencia con la que no estoy viviendo. No puedo cuidar a otros si no me cuido a mí primero, porque no puedo dar aquello que no tengo. Aprendí que las emociones nos hacen humanos, que no hay emociones positivas y emociones negativas. Todas son emociones, todas nos sacan de nuestra zona de paz, digámosle así, ¿no? Las emociones nos sacan de la paz, porque la paz y el amor no son emociones, todo el resto sí. No importa si es el entusiasmo, no importa si es la pasión o la obsesión, da igual, ¿no? No da igual porque una crea y otra destruye energía, pero en este caso todos son emociones y todas las vamos a ver así como revueltas. Cada una de ellas nos va a afectar a un lugar concreto. Aprendí que la mente puede ser mi mejor aliado, mi peor enemigo.
y eso solo depende de mí, y ahí es, por eso es tan importante, si en algo hay que invertir tiempo, esfuerzo, dinero y lo que haga falta y recursos de cualquier tipo, es en aprender a manejar mi mente, porque ella va a ser la que me va a hacer vivir en el cielo o en el infierno. Mi mente va a ser la que me va a hacer vivir en el agradecimiento absoluto o en la pura queja y la crítica. Y como mandaba el vídeo este que me llegó el otro día, que lo publiqué en Facebook, me pareció tan bonito, ¿no? De aquello que más practicas será aquello en lo que te volverás un maestro, y verás incluso lo que nadie ve. Entonces, si tú estás acostumbrado a quejarte, vas a encontrar motivos de queja en todo, incluso donde nadie los ve, porque te has vuelto un maestro. Pues ojalá y nos volvamos un maestro de la paz, maestros del amor, maestros de la compasión, maestros de la comprensión, maestros de la aceptación, porque eso es lo que realmente nos hace falta para que mi vida sea una bendición para mí y para que mi vida sea una bendición para ti. Y ese es un trabajo que nadie puede hacer por nosotros. Yo, por mucho que te describa cómo sabe un melocotón, hasta que no te lo comas, no vas a saberlo. No vas a saberlo. Por mucho que te describa el gozo profundo del alma que puedes obtener a través de la meditación, hasta que tú no lo experimentes, serán solo palabras. Serán solo palabras. Aprendí que conectarse a la vida es sencillo. Respira. Y tu campo de energía se abre, se expande, se rellena. ¿Por qué? Porque eso es la vida, y la vida está en todas partes. Y cuando respiras no estás pensando. Y cuando no piensas no pierdes energía, que es por donde la perdemos casi siempre. Conectarse a la vida es muy sencilla, pero requiere práctica. Y cuanto más practiques, te volverás un maestro en aquello que practiques. Aprendí que la intención puede cambiar la materia. Aquí había una muestra de agua antes y después de bendecirla, antes y después de, estando la muestra de agua en un pequeño vidrio de laboratorio, hacer que las personas que estaban en un taller en ese momento simplemente le intencionaran, le enviaran la intención de tener amor. Y esa intención de enviar amor se manifiesta en un incremento muy considerable de la cantidad de energía que tiene esa muestra. Y es así, todo llega, todo llega. Ese gesto de bendecir los alimentos que me enseñaba mi abuelita y que tantas veces digo, ¿no? Igual vale la pena. Ese rezar por otros, cada uno a su manera, igual vale la pena. Ese pensar en positivo hacia el otro, ese intentar que el otro encuentre su salida, su camino. Ese pensar bien, ese ese bendecir cada cosa. Tiene sentido, tiene mucho sentido, porque todo llega. Sabemos que el corazón tiene un campo magnético que es 5000 veces más fuerte que el campo eléctrico de nuestro cerebro. Igual que el campo magnético de la Tierra es 5000 veces más fuerte que el campo eléctrico de la resonancia Schumann. ¿Qué significa eso? Que siempre que le pongamos corazón a las cosas llegaremos infinitamente más lejos. Infinitamente. Porque el corazón es la gran onda portadora que permite atravesar cualquier distancia y cualquier tiempo. Y permite que este individuo que ha enviado un pensamiento amoroso, ese paquete energético le llegue al receptor, sin importar la distancia, sin importar el tiempo. Aprendí que todo está unido, que estamos absolutamente relacionados unos con los otros, y que de esa calidad, de ese vínculo, depende todo. ¿Cuál es la diferencia entre el carbono y el diamante? El orden, nada más. El carbono tiene esta estructura en planos que además no son, entre un plano y el otro están desorganizados, por eso se le llama amorfo, porque no forma una estructura cristalina, mientras que el diamante forma una cristalina perfecta. Ambos tienen la misma composición química, carbono puro. Tienen la diferencia en cuanto a el orden, la manera en la que se relacionan los átomos. Esa es la única diferencia que tenemos entre una cosa y la otra. Y fíjense qué diferentes las propiedades y qué diferente el valor que le damos, el valor del orden, el valor del vínculo sano, el valor de que todo esté en su sitio y que se respeten esos lugares.
Está el ser humano en este momento construyendo el grafeno, que también es carbono puro organizado de una tercera manera diferente, que permite modificar las propiedades eléctricas y que está permitiendo hacer de una sola monocapa de grafito, hacer una superficie conductora que va a permitir un desarrollo de una tecnología, o está permitiendo el desarrollo de una tecnología que no tiene nada que ver con la que conocemos nosotros actualmente de silicio, y que, bueno, pues va a hacer una absoluta revolución, por supuesto. Va a ser una absoluta revolución. Así que aprendí que todo está en construcción, que depende de lo que queramos, que depende de lo que soñemos, eso es lo que estamos escribiendo en nuestra vida, que no hay nada, que ese destino predeterminado es de un paradigma newtoniano que quizás ha quedado obsoleto, o como mínimo sabemos que tenemos la opción de aceptar o no aquello que está de alguna manera escrito, y podemos redibujar nuestra propia vida aceptando o no aquello que llega, y sobre todo aportando conciencia a aquello que llega, porque muchas veces la única clave para dejar de sufrir es poner conciencia en aquello que está ocurriendo y dejar de luchar y dejar de pelearla, y simplemente aceptar y seguir soñando. Aceptar y seguir soñando en el sentido de seguir teniendo una intención. La mente necesita básicamente tener un objetivo, necesita orden y una planificación para llegar a ese objetivo, y necesita vaciarse. Entonces nosotros, como seres humanos, y lo que nos hace humanos básicamente es el uso que hacemos de nuestra mente y sobre todo la conciencia, pues estamos de alguna manera llamados a escribir nuestra propia vida, a escribir nuestro propio destino, a aceptar aquello que me toca vivir para poder continuar creciendo sin dejar de soñar hacia dónde quiero llegar. Y en este punto, pues yo también me planteé en mi propia vida, ¿no? Bueno, hasta dónde yo quiero llegar, cuál es mi sueño, cuál es mi anhelo. Y saben que yo siempre bueno, no sé si lo saben, quizás sí, quizás no lo sé, que hace muchos años, desde siempre en realidad, he tenido como un anhelo, digámosle así, por compartir, por comunicar. Yo recuerdo estar cursando primero de BUP, que entonces serían creo que 16 años, y ya le estaba dando clases particulares a la gente de la primaria, ¿no? Y siempre tuve ese gusto por compartir, ese gusto por acompañar a otras personas en su crecimiento. Entonces hubo un momento en el que me planteé, bueno, pues, ¿qué hago, no? ¿Cómo puedo darle cauce a esto? Yo he estado dando clases muchísimos años en diferentes etapas de educación, en secundaria, en bachillerato, que es como el high school, en la universidad, en grados, en máster, he dado clases en todas partes, pero había un punto que no podía compartir nunca. Yo creo que para mí las clases es solo una excusa para acompañar a la persona en su crecimiento, pero también hay contenidos que me gusta compartir, también hay contenidos que yo disfruto, porque igual que los he disfrutado aprendiéndolos, descubriéndolos, disfruto compartiéndolos, y eso hizo que me planteara esa opción de compartir ese conocimiento, de estructurarlo. Primero, de crear esta pequeña iniciativa de energía humana en la que pues hacemos énfasis en que somos más de lo que vemos, pero que la tecnología nos permite ver ese más allá que nuestros ojos, y que nos permite obtener un conocimiento que le sea útil a la persona, ver, saber, actuar. Y creamos ese modelo que fuera exportable de Área Sabio, en el que poder atender y acompañar a las personas en esa recuperación de la salud. Y claro, para poder acompañar y exportar ese modelo, pues había que estructurar ese modelo y de alguna manera compartirlo, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Había muchos temas hay muchos temas que yo quiero compartir, que no solo tiene que ver con esa visión cuántica, sino que tiene también que ver con lo que se ha hecho hasta ahora, esa vieja escuela de electroterapia que viene de Tesla, de Lakosky, de esa época fascinante de aparatos. Hay esa existencia de campos de energía que de alguna manera son los que sostienen la vida, la existencia de cables en el cuerpo más allá del sistema nervioso, todas las corrientes de lesión, el sistema perineural,
el uso de las fascias, la unión que tiene con los meridianos de acupuntura, todas las corrientes de Nordstrom, es decir, hay muchísimos contenidos, las luces en la biología, todos los biofotones y toda la información que podemos tanto obtener como utilizar a nivel terapéutico a través de la luz, el fascinante mundo de las transmutaciones biológicas, que quizás esa bomba sodio-potasio no es tal bomba, sino una transmutación debido al potencial transmembrana. Quiero compartir esas claves de la coherencia biológica, esa importancia del agua y quiénes han sido los gurús, esa ciencia perdida o esa ciencia denostada, esa ciencia olvidada y esa ciencia proscrita, que está ahí, que hay un conocimiento infinito. Y también toda esa parte más sutil, esa unión cuerpo-mente-conciencia, esa anatomía sutil, no mesurable electromagnéticamente de forma directa, pero sí de alguna manera confirmable a través de los efectos. Yo no puedo ver el viento, pero veo la vela meciéndose al viento y por tanto sé que ahí hay algo. Y hablar pues de todas esas posibilidades que nos ofrece la electromedicina, sin olvidar que estamos en un mundo muy electrocontaminado. Estos son algunos de las cositas que quiero compartir y que amo compartir, y es por lo que hemos hecho ese curso de especialista de salud bioelectromagnética, que es una formación de 2 años, y en esta formación lo que hacemos es, a través de 2 o 3 momentos presenciales y 2 cursos completos, ir dando una serie de contenidos. ¿Para qué? Para capacitar, para que la persona pueda realmente comprenderse a sí misma y acompañar a otras personas en esa comprensión. Y yo suelo decir que este curso tiene como 2 patas y 2 alas, ¿no? Tiene 2 patas, que una es el qué y la otra el cómo. Una es esa salud desde el punto de vista energético electromagnético, y el cómo es cómo te transmito esa información y cómo hago que esa información a ti te resulte útil en tu proceso vital. ¿Sí? Y luego tiene 2 alas, que tiene que ver con la parte de hábitos de vida saludable, todo lo que sería nutrición, todo lo que sería ejercicio físico, meditación, etcétera, y una parte pues que sea más, digámosle, terrenal, sostenible, como pueda ser gestión y marketing, ¿no? Entonces en este curso hacemos una formación que yo creo que es muy amplia, porque damos pues bases de todo lo que he comentado, más de anatomía, fisiología, para poder comprender cuál es la realidad que tiene esa persona que tenemos delante. Así que esto era un poquito lo que yo quería compartir en cuanto a esa primera frase de la que partía todo, de que somos más de lo que vemos. Y quería compartir lo que yo he aprendido y las ganas que tengo de seguir compartiendo pues con todos vosotros, que algunos ya estáis en ese camino de conocimiento y de acompañamiento a otras personas. Quería compartir mis ganas de seguir compartiendo con vosotros todo este conocimiento. Así que ahora voy a parar este compartir pantalla y voy a dejaros aquí que hagamos pues un turno de preguntas o lo que os apetezca. Como sabéis, cada uno de vosotros tiene la opción de conectar micro y cámara. Entonces podéis aprovechar para preguntar todo lo que queráis. Aquí estoy disponible. Preguntar, comentar, no sé. Nos hemos quedado callados. Mudos, muditos. Sorprendidos. No, hombre, no, si al final mi discurso pues es casi siempre lo mismo, ¿no? Siempre parto del mismo punto y llego al mismo punto. Pero bueno. Es fantástico. Bueno, cuéntanos tú tu experiencia, Jaime. Tú estás haciendo ahora el curso. Cuéntanos un poquito Bueno, pues cómo está siendo para ti, qué estás aprendiendo, cómo lo ves. sí, pues bueno, un poco tirando un poquito del hilo hacia atrás en mi vida, pues ya sabes que yo llevo toda una vida un poco formándome en estas cosas de forma aleatoria o casual casi, ¿no? Y estudié, ya sabes, un tiempo de la carrera de psicología. Entonces cuando llego a conocer, bueno, pues a través de GDV a tu proyecto y a tu forma de ver las cosas, pues desde luego que me enamora esa forma de práctica, esa forma de ciencia hecha desde el corazón. Y yo lo que estoy aprendiendo ahora con vosotras, pues es fascinante, estoy enganchado.
a aprender, a ir cogiendo información de todas las áreas que vais dando y estoy súper satisfecho, ¿no? Y de hecho, pues hasta me ha cambiado un poquito la vida, ¿no? O bastante, ¿no? Porque las cosas que antes importaban, pues ahora estoy como más centrado en la formación, en el estudio y también con esas ganas de compartir eso que vamos aprendiendo con otras personas y lo mismo que tú, toda una vida de trabajo, pues la presentas aquí y de estudio, pues ahora yo siento lo mismo conforme vaya aprendiendo, ¿no? Entonces, muy fascinado y sintiéndome muy vivo y con mucha energía. Gracias. Sí, es cierto que es el resultado de muchísimos años de estudio, de muchos, muchos años, porque de esta disciplina, hay otras disciplinas en las que hay más información asequible, ¿no? Pero de esta disciplina tienes que ir pillando una cosita de aquí, otra cosita de allá, otra cosita de allá, y con eso irle intentando encontrar la vuelta, ¿no? Y sí que es el resultado de muchos años, efectivamente. Gracias. Sí, gracias a ti, Jaime. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Buenas tardes, Buenas tardes. desde Italia. Ah, qué bueno. Yo soy Caterina Mucci, yo soy naturópata y quería preguntarte, me dirías si tú conoces la cromopuntura de Peter Mandel, ¿La? la cromopuntura de Peter Mandel Sí. y qué pienses de esta técnica. Bueno, yo creo que esta técnica, como otras muchas, pues si está bien hecha, funciona bien. Porque al final el color es una vibración. Y por tanto todos somos sensibles. Te habrás dado cuenta tú misma de que según el color con el que te vistes, te sientes de una manera o te sientes de otra. Por ejemplo, yo me daba cuenta que de la manera mía de vestir, ¿no? Va a ser muy difícil que veáis una charla mía o que veáis un vídeo mío en el que salgo de negro. Es rarísimo, es dificilísimo. Primero porque el negro es un color que absorbe todo, con lo cual en una conferencia nunca te pongas de negro porque te llevas todo de todo el mundo. Y segundo porque es un color que me apaga, me hace sentir mal, ¿no? En cambio el rojo te da pasión, pues es verdad. Y el rosa quizás te hace más suave. O sea, aunque parezcan arquetipos, o como se diga, o cosas como muy estereotipos, son reales, o sea, cada color tiene una frecuencia diferente, tiene una vibración y nuestro cuerpo es un cuerpo ondulatorio energético, con lo cual cada color que tú aplicas, el rojo estimula, está clarísimo, ¿sí? Y solo tienes que, que ponerte. Entonces, cuando uno combina algo que tiene sentido con el conocimiento de aplicarlo, pues obviamente eso bien hecho funciona, como tantísimas otras técnicas. Si lo maravilloso es que hay muchísimas técnicas energéticas y que, bueno, muchas de ellas funcionan muy bien, con la ventaja de que no tienes efectos secundarios, que no tienes, digamos, la posibilidad de equivocarte demasiado, aunque que sea sutil no significa que sea suave. Hay veces que los efectos son tremendamente poderosos, son tremendamente zapatazos, aunque aparentemente con un láser de color puedes hacer muy poquito, pero no, los efectos son muy potentes. Piensa que además el color, que es parte del espectro electromagnético de la luz visible, tiene una interferencia directa con todos esos biofotones de los que estamos hablando siempre. Y los biofotones son parte del lenguaje de comunicación de las células. Hay varias teorías al respecto de los biofotones, pero básicamente parece ser que son parte del lenguaje y por tanto cuando tú estás metiendo otro color allí, lo que estás haciendo es meter una información que va directa a esa conversación que están teniendo las células. Entonces tiene muchísimo sentido. Y Mandel además pues es un clásico también, ¿no? Mandel es una persona, es un referente también, incluso en toda la parte de la Kirlian, ¿no? Del estudio de la Kirlian que utilizaba manos y pies. Muchas gracias. Y otra pregunta muy pequeña, ¿y qué piensas de la radiónica? De la radiónica. Cuando hablamos de radiónica estamos hablando de energías sutiles, ¿vale? Estamos hablando de una serie de experimentos, no me acuerdo ahora mucho la fecha, pero bueno, ya debía ser de mediados del siglo pasado, más o menos, de Abrams y demás, que lo que descubrieron, o sea, la radiónica al final lo que está haciendo es que tú a través de un aparato esté conectando tu conciencia con otra persona.
y lo que utilizas es un soporte físico. Ahora voy a decir una cosa que puede sonar una barbaridad, ¿vale? De entrada, pero ahora a ver si puedo explicarlo. Para mí la radiónica, que es maravillosa, es como las cartas del tarot, que también son maravillosas, bien usadas. ¿Por qué? Porque es un soporte físico que te permite conectar con una información. La información está ahí. Hay quien utiliza dibujitos que son arquetípicos, absolutamente, para conectar con esa información, manejarte y dártela. ¿Vale? Hay quien utiliza una ruedecita que según va pasando los deditos y nota que se atasca o no se atasca, ahí esa es la frecuencia que tengo que poner. ¿Por qué? Porque he conectado con una información. Es un soporte físico que me permite conectar a nivel de conciencia con otra conciencia, ¿vale? Cosa maravillosa, que estoy conectando de conciencia a conciencia. Cosa complicada, que tengo que estar muy limpia y muy centrada y muy enfocada en ese momento, porque si no la radiónica no funciona. La radiónica solo funciona cuando realmente estoy en conciencia pura, trabajando con otro. Pero si no, o sea, la radiónica es como un triángulo. Una conciencia, otra conciencia, un aparato. Y tiene que cerrarse. No hace falta que la otra persona esté muy atenta, no hace falta que la otra persona ni siquiera le haya pedido permiso, porque la radiónica funciona pidiéndole permiso al alma, pero sin necesidad de que la mente de la otra persona sepa si estoy o no haciendo un trabajo. Cuanto más consciente esté, mejor va a funcionar, pero ni siquiera hace falta, al menos bajo mi experiencia. Pero lo que sí hace falta es que el operador de radiónica esté súper centrado, porque si no, estás captando quién sabe qué, de quién sabe quién. Pero si tú estás bien centrado, la radiónica es una herramienta más, un instrumento más que te permite, en este caso a través de un circuito electrónico y de tu sensibilidad en los dedos, habitualmente tienen un panelito de cobre que es el que tú vas mirando a ver si estás acertando o no. Los equipos antiguos funcionan así, los nuevos van ya con una radiónica informatizada, ¿no? Que son todos los Quantec y todas estas cosas que son pura radiónica, pero ya informática. Entonces ahí ya no hay almohadilla, pero sí que hay como un intento de aislar la mano de la persona y ponen 3 bolas de cuarzo o de obsidiana o de lo que sea para que la persona ponga ahí su energía, pero se puede hacer a distancia sin problema, ¿no? Entonces la radiónica es el utilizar una tecnología sabiendo que es tu conciencia la que está actuando ahí, porque incluso aunque tengan un software debajo, que los hay muchos y que están muy bien, el software lo que está haciendo es un proceso pseudoaleatorio de 0 o 1. Y tú con tu conciencia puedes modificar, y ahí están todos los estudios de la Universidad de Princeton, en los que tú con tu conciencia puedes modificar una decisión pseudoaleatoria de una máquina y puedes decantarla. Entonces, cuando tú te pones en observador puro, neutro, sin expectativas, sin juicios, sin creencias y sin hipótesis, y permites que de alguna manera el sistema saque la información de ti, ¿sí? Entonces ahí tienes muchas posibilidades de que la información que estás obteniendo sea cierta, pero es complicado. Necesitas un entrenamiento, necesitas una mente meditativa. Hay que ser muy honestos con la radiónica, hay que ser muy honestos porque hay gente que te vende dispositivos de radiónica como si fuera algo electromagnético, como si fuera algo que es muy fácil de utilizar, que es muy fácil de tal y que... No, mi experiencia y el conocimiento, tanto teórico como práctico, yo he utilizado la radiónica mucho, es que el día que no estás tú bien, cancela todo, porque no tienes posibilidad. En cambio, lo que es electromagnético es repetible, no depende del operador tanto, siempre hay un margen que por supuesto, ¿no? Pero ya no depende tanto del operador, ya es algo que es bastante objetivo, vamos a decirle, si es que existe eso, entonces me da un poquito más de fiabilidad. Por eso acabé decantándome más por las mediciones en las que había un patrón repetible y no en las mediciones, porque además si tú intentas repetir una medición de radiónica te darás cuenta que jamás te sale igual. Porque el campo de información, la explicación teórica es que el campo de información está cambiando a cada instante, sí, ya lo sabemos. Pero entonces si tú tienes si tú tienes una resistencia a la insulina, pues tienes una resistencia a la insulina, ahora y dentro de 10 minutos. Y si tienes un patrón, yo qué sé, que estás cerca de un trastorno obsesivo-compulsivo, lo tienes ahora y dentro de 10 minutos. Entonces, ese es que el campo de información va cambiando a cada instante y por eso me cruje un poquito, ¿sabes? Pero bueno, en fin, que la radiónica lo que es un triángulo, es una tríada en la que está tu conciencia, una máquina que te hace de interfaz
de conexión para que a través de tu conciencia puedas conectar con otro ser, con otra persona. Hay quien ni siquiera utiliza la máquina y solo utiliza una foto de la otra persona, o ni siquiera la foto, simplemente dame tu nombre y tu fecha de nacimiento. Y con eso ya conectan a esa energía de esa persona, ¿no? Pero otros, pues necesitamos soportes. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ese teclado. ¿Alguien quiere aprovechar para hacer alguna pregunta más? Los que están al otro lado del charco, ¿quieren aprovechar? Te tenemos a ti en pantalla ahora, Tom. Bueno, pues si no tienen preguntas, pues si les parece bien lo dejamos aquí, que ya casi son las 10 de la noche en este lugar del globo terráqueo. Y nada, aquí estoy para lo que les pueda colaborar y ser útil. ¿Sí? Un poco de aclaración del curso. Este es un curso que hacemos que es de 2 años, como les comentaba. Es un curso que lleva por título especialista en salud bioelectromagnética y en el que hablamos mucho de esta visión de la salud desde el punto de vista energético y electromagnético. El primer año es más electromagnético, el segundo año es más sutil, digámosle así, pero primero es la base de lo terrenal, de lo tangible, de lo mesurable, toda la explicación, todo lo que yo he podido ir recopilando, casi todo lo que he podido ir recopilando que la ciencia sabe sobre esos mundos energéticos y electromagnéticos. Hay la otra pata, que es la pata del wellness coaching, que es cómo te acompaño para que esa información te resulte útil, cómo te acompaño para que dejes de sufrir un poquito más y estés en disposición de elegir una vida más acorde con tu alma, con tu... que me dicen, a ver, que estaba aquí, Tom. Me apasiona. Sí, gracias, Tom. Gracias. Pues, a ver, que vuelvo a poner aquí. Esa parte de el qué es la salud desde el punto de vista energético. Nosotros medimos para ver cómo estás, nosotros utilizamos aparatología para tratar a las personas, utilizamos aparatos basados en frecuencias específicas que nos permiten corregir esos desequilibrios que observamos, y a lo largo del curso vamos a entender por qué eso tiene mucho sentido, desde muchas visiones diferentes, desde muchos ángulos diferentes, y qué tipo de aparatos y qué criterio hay que tener. Esto mismo que me estaba preguntando Caterina, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio que te permite que ante alguien que te presenta una tecnología tú puedas decidir si eso tiene sentido o no, o es puro marketing? Porque sabemos que en el mercado hay de todo, y el gran problema que tenemos son los charlatanes, ¿no? Que muchos de ellos ni siquiera saben que son charlatanes, simplemente aprendieron un discurso y no se dieron cuenta de que ese discurso pues quizás no estaba bien fundamentado. Entonces en el curso lo que hacemos es yo lo que hago en mi parte es compartir ese conocimiento de la salud en clave energética, sobre todo con la intención de que tengan criterio. No de que yo les diga todo lo que existe, sino que les dé las bases para que con esas bases ustedes, cuando se encuentren con algo, puedan discernir si eso tiene sentido o no, si eso terapéuticamente es sensato o no, ¿sí? Pues por ejemplo, un dato muy simple. El campo magnético de la Tierra es de medio Gauss, 0,5 Gauss, ¿vale? Ese es el valor de referencia, ese es el valor fisiológico al que mi cuerpo está acostumbrado y que es necesario para la vida. Si a mí me plantean una herramienta terapéutica que utiliza, en vez de el medio Gauss que es de la Tierra, 10.000 Gauss, hombre, yo puedo pensar, me estoy yendo bastante lejos de lo que es un valor fisiológico. O sea, eso es pegarle un martillazo al cuerpo. ¿Puede ser positivo? En alguna ocasión muy concreta, muy puntual y muy localizado, sí. Pero yo personalmente no me dejo poner un imán de 10.000 Gauss en la cabeza. Porque mi sistema cerebral le mete un zapatazo que no sé cómo va a responder. Entonces, ese tipo de información es la que creo que es útil. No es que le sea útil saber que el campo magnético de la Tierra es de medio Gauss. Lo que resulta útil es saberlo porque cuando viene, o sea, sí resulta útil porque cuando viene un aparato
Y tú preguntas, ah, sí, un imán, vale, muy bien, en qué tal? Vale, ¿cuánto mide ese imán? ¿O cuánto mide ese generador de campo magnético? Y a veces que son valores tremendamente fuertes y dices, bueno, quizás en algún momento muy puntual pueda ser interesante y ya entenderán por qué, porque lo vamos a hablar, pero quizás como estándar, no. Como estándar habrá otras cosas que sean de valores más fisiológicos, ¿no? Pues eso es lo que yo quiero, es transmitir ese criterio, esa capacidad de que sin conocerlo todo puedan analizarlo todo y sacar sus propias conclusiones. Eso en cuanto al conocimiento, pero claro, estamos hablando de personas y las personas vienen con problemáticas que son médicas, digámosle así, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de conocimiento de anatomía, de fisiología, de fisiopatología, por tener un lenguaje común. Porque la persona te va a venir porque tiene una neoplasia y tú tienes que saber qué es una neoplasia. O te va a venir porque tiene una rinitis y tienes que saber qué es una rinitis. Y tienes que saber cuáles son los marcadores hepáticos que te están indicando un hígado graso. ¿Por qué? Porque ese es el problema por el que te viene la persona. Nosotros no somos médicos ni jugamos a médicos, pero sí creo que es importante tener un conocimiento del lenguaje que nos permita comprender la necesidad del otro. Simplemente que no sea que la persona viene, me venga con una historia clínica y yo tenga que andar haciendo Google con cada palabra que me está diciendo porque no sé qué me está diciendo. Eso no, ahí no puedes hacer un buen acompañamiento. Tienes que saber qué cosas son muy graves como para decirle, no, es que tienes que ir a urgencias sí o sí, tienes que ir al médico sí o sí. No hay nada más osado que la ignorancia. Entonces, si queremos hacer un trabajo sensato, si queremos realmente acompañar a personas y serles útiles a esas personas, tenemos que ser sensatos y por tanto no podemos ser ignorantes. Entonces hay una asignatura que es anatomía, fisiología y fisiopatología a un nivel sencillo pero suficiente como para poder leer una historia clínica, como para poder calibrar la gravedad de lo que la persona me está diciendo. Sí, que si la persona me está diciendo que tiene una artritis, hombre, pues yo sé que con una artritis no se va a morir. Pero si tiene una artritis, que es un proceso inflamatorio, vamos a mirar la flora intestinal lo primero, porque probablemente tengas una permeabilidad intestinal o una disbiosis o un... Pero para eso tengo que saber qué es una disbiosis, para eso tengo que tener un mínimo de manejo de una realidad que es la que la persona me va a presentar. Entonces tenemos la visión electromagnética con las mediciones, con los aparatitos, con las varitas mágicas y con todo. Tenemos ese poder recibir la información del paciente, del cliente, de la persona, del ser humano. Yo siempre digo del ser humano que viene a mi consulta. Tengo que poder recibir esa información y para eso tengo que saber entender el lenguaje que me está diciendo. Ya tenemos otra asignatura más. Tenemos el decir, bueno, vale, ¿y cómo favorezco una postura de observador neutro para que la persona pueda hacer un proceso de crecimiento? ¿Cómo favorezco la escucha? ¿Cómo hago para no invadir a la persona? ¿Cómo favorezco que esa persona se dé cuenta que la salud es mi responsabilidad, o sea, es la responsabilidad de cada uno? Que tu salud es tu responsabilidad y no me la des a mí porque es tuya. Pero ¿cómo hago yo para acompañarte? Para que tú seas capaz de asumir esa responsabilidad, que supone también asumir tu poder, y vayas de a poquito propiciando y aceptando y siendo capaz de poner en marcha todos aquellos cambios que necesitas para poder llegar al estado de salud que deseas. Y todo ese es un cómo hacemos las cosas. Y esa es la parte del wellness coaching. Esa es la parte del acompañamiento como ser humano. Entonces ahí damos herramientas de inteligencia emocional, de wellness, de coaching, de acompañamiento. De decir, ante un ser humano, ¿cómo debo actuar? Ante una persona que está desesperada, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál debe ser mi lenguaje corporal, mental, físico? ¿Cuál es mi actitud? ¿Y cómo puedo favorecer a que esa persona vaya realizando, vaya tomando conciencia de la realidad, del porqué y vaya produciendo esos cambios que necesita realizar? Hay que conocer un poquito de nutrición, de hábitos de vida saludables, es decir, la salud se mantiene porque consigo darle al cuerpo, a la mente y al espíritu la nutrición adecuada y porque consigo eliminar del cuerpo, de la mente y del espíritu, bueno, el espíritu no hay que eliminarle nada, aquello que me sobra. Entonces ahí pasamos por una nutrición adecuada, que hay muchas dietas diferentes, no se trata de eso, se trata de decir qué es lo que no debemos comer básicamente y cómo sería una nutrición
que realmente supla y cubra las necesidades en cada etapa de la vida. Luego que cada cual haga lo que quiera, pero tener un criterio. La importancia de la meditación, de hacer silencio, de crear espacios en la mente, sea meditación contemplativa, sea una meditación terapéutica, sea meditación dinámica, porque a veces, yo qué sé, muchas veces yo digo que la mejor meditación para mí hay días que es hacer un puzzle. Porque si tengo la cabeza muy sobrecargada, me pongo ahí delante de mi rompecabezas y en ese ejercicio de esta pieza es de esta cebra o esta cebra, mi mente ha hecho y se vació del todo. Y no hay que complicarse la vida, no hay que poner la pata aquí detrás y taparse la nariz con este dedo, no siempre hace falta. Yo vengo del mundo de yoga y me permito el lujo de reírme un poco de eso porque lo he practicado 25 años. Entonces, bueno, hay veces que mi mejor meditación es esa y hay veces que mi mejor meditación es verme la comedia del Big Bang, aunque sea muy tonta, pero también me despeja y me hace reír, pues ya está, si al final la vida no es tan seria, la vida es tan seria como la queramos hacer nosotros, ¿no? Al final todo es mucho más sencillo y la cuestión es que tengas una batería de recursos, entonces en el curso queremos darte también una batería de recursos para que tengas opciones, para ofrecerle a la persona que tenga opciones para poder hacer esos procesos. Entonces, todos esos hábitos de vida saludable, la importancia del ejercicio físico. El cuerpo humano no está diseñado para estar sentado en una silla. El cuerpo humano necesita actividad física. ¿Qué tipo de actividad es la mejor? ¿Qué es mejor? ¿Hacer muy cardio o poco cardio? ¿Hay que hacer pesas o no hay que hacer pesas? Bueno, pues depende de la edad, ¿no? A las menopáusicas y premenopáusicas necesitan también hacer fuerza para que los huesos no vayan perdiendo, ¿sí? Entonces, todo ese mundo es el que vamos dando a lo largo de estos 2 años de formación, que la formación tiene, como les decía, una parte presencial que para mí es vital porque es el momento en el que tomo contacto físicamente, emocionalmente y a nivel de vínculo absoluto con cada una de las personas, porque ese vínculo es el que nos permite crecer mutuamente. Entonces, hay muchas cosas que no se pueden transmitir si no es de humano a humano. Hay muchas cosas que un vídeo no te la puede contar. Sí pueden percibir, pero hay otras cosas que hay que vivirlas. Entonces hacemos siempre ese pequeño presencial y luego un año entero o 9 meses de un programa que combina vídeos que ya están pregrabados con o seminario o tutoría semanal. Hay un acompañamiento semanal porque sabemos que los cursos a distancia son cursos en los que la mayoría de las personas se pierden, porque el día a día se nos come. Entonces nos obligamos todos a estar ahí a través de seminarios que son grupales en esta misma plataforma o de tutorías individuales para acompañar a la persona que está haciendo este proceso, porque al final este curso pues, es un proceso, como decía Jaime, ¿no? Y luego hacemos entre el primero y el segundo otro presencial y luego después del segundo curso otra vez un cierre, ¿vale? Y entonces hay una última parte que no he comentado, que es un último contenido más práctico, porque en principio cuando alguien hace un curso para ser especialista en salud y porque desea acompañar a otros, también hace falta una parte humana, logística, ¿no? De decir cómo me manejo, cómo pongo en marcha una consulta, cuál es la legislación, cuál es toda esa parte burocrática, cómo puedo arrancar, pues toda esa parte también está dentro del curso, ¿no? Entonces eso es un poquito, no sé si he contestado la pregunta suficientemente, esa es un poquito la idea del curso. La idea es que salgan de ahí con todo el conocimiento teórico y práctico, porque las tutorías y los webinarios son para que puedan también tener esa experiencia propia de cómo nosotros les acompañamos a ustedes para que ustedes después puedan acompañar a otros, ¿no? Cómo ustedes viven su propio proceso para poder acompañar a otros. Por supuesto que si hay alguien que es enfermero, que es médico, pues la parte de anatomía, fisiología no la necesita, ¿no? O si hay alguien que ya de por sí pues es coach, pues quizás sí se le pueden aportar algunas cosas, pero habrá otras que ya las sepa. De la parte mía estoy casi segura que no van a saber nada porque yo no lo he encontrado en ninguna otra escuela. Entonces ahí sí que creo que es absolutamente novedosa, ¿no? Pero sí que hay otras pues que son más estándar de alguna forma, ¿no? Y que de alguna manera pues reúnen ese conocimiento, ese bagaje profesional de todo el equipo docente de muchos años para poder sistematizar y hacer corto lo que de otra manera les llevaría picotear en muchos cursos distintos y en muchos lugares diferentes. ¿Sí? Bueno, ya ven que yo siempre tengo que tener algo en las manos. Tengo una pinza, tengo un metro, teniendo cositas por todas partes. ¿Qué más? ¿Qué más cositas? ¿Qué más me preguntan?
Gracias, Ana Carolina, sí. Yo también tengo ganas de poder abrir un grupo allá en Argentina. Si quieres te mandamos un correo con toda la información, mándanos un correo solicitándolo. Bueno, de todas maneras en la página web, mira, voy a conectarme aquí. En la página web, si es que me deja esto, aquí en Energía Humana, en formación, cuando tú entras en Energía Humana te vas a encontrar el pop-up que sale siempre. Te vas a encontrar aquí arriba que pone formación. Dentro de formación está el curso de especialista en salud bioelectromagnética, además de los otros cursos que hacemos de formación en tecnología BioWell y otras formaciones de otros usos de aparatos. Pero aquí en este curso de especialista en salud tienes toda la información, ¿vale? Que es un poquito lo que he estado comentando. Son muchas horas y son más de las que parecen porque... Bueno, cada hora de vídeo requiere un montón de horas de trabajo personal porque hay que decodificar toda esa información que está dada así a piñón. Ya saben que además yo suelo hablar muy rápido. Entonces aquí tienen toda la información con el dossier para descargárselo para España, para Argentina, que hay una ligera modificación en Argentina en el tema del presencial. ¿Vale? Ah, ahora ya... ¿Eres colibrí? Ah, vale, ahora te ubico. Ok, pues me alegro mucho. El colibrí es lo único que recuerdo de tu dirección de correo. Ok, pues gracias. Fuiste tú la que lo compraste. Qué bien. Pues nada, seguimos en contacto. Cualquier duda que puedan tener, cualquier cosita que les pueda colaborar, como siempre, pues de todo corazón aquí estoy. Dentro de mis posibilidades de espaciotemporales de esta tercera dimensión, en lo que les pueda colaborar estaré encantada. ¿Vale? Y nada, pues un abrazo a todos, un cariñoso saludo desde estas tierras, todas las bendiciones también para ti y para todos ustedes y que vaya todo muy bien, que disfruten del resto de su vida, claro que sí. Venga, un abrazo, hasta pronto.